Lo vamos a escuchar al diputado nacional tucumano Domingo Amaya, lo que decía en la conferencia de prensa. La verdad que es un tema muy importante para nuestro país, especialmente para el pueblo argentino, de este acuerdo que se tiene que llegar pronto al Congreso para ser tratado, discutido, debatido, porque esto también tiene que ver con el futuro de los argentinos. Argentina no puede no hacer honor a sus deudas. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional la integran 188 países. No pagar esta deuda significaría quedar aislado del mundo, entrar en default. No tendríamos quien nos ayude, solo algún día que se necesita que estarán los fondos buitres, y de esto la verdad que hay que sentarse a trabajar con responsabilidad, dar quórum en las sesiones. Determinó nuestro bloque Encuentro Federal. Ayer estuvimos trabajando vía chat, vía Zoom, y luego se reunieron los presidentes de bloque del interbloque Juntos por el Cambio para llegar a un acuerdo y poder estar todos unidos en esta decisión. La responsabilidad institucional es muy grande, tanto del sector, fundamentalmente del gobierno, del oficialismo, que vemos que hay una gran división ahí que es en esta situación. Bueno, y también a veces no es fácil tener un criterio homogéneo en Juntos por el Cambio, porque integramos distintas fuerzas políticas para lograr que llevemos a cabo digamos una sesión con tranquilidad, ¿no? Hasta ahora se habla de un acuerdo parcial, que habría puntos que habría que todavía. ¿Tienen información con respecto a sobre qué puntos pedirían cambios todavía en lo que hace al acuerdo? Bueno, hay algunos puntos que todavía no lo puedo decir porque los presidentes de bloque están trabajando en eso, ¿verdad? Nosotros sí ayer hemos determinado que damos quórum. Es el paso importante. Dar quórum significa un paso muy importante y no abandonar el recinto bajo ninguna situación. Estar en el recinto, dar el debate, más allá que podamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en algunos artículos, pero creo que la Argentina no la podemos dejar a la deriva. Y esto, además, yo les quiero decir a todos que la deuda del fondo es una parte. Es decir, la Argentina debe arriba de 350 mil millones de dólares. En estos 2 últimos años, Argentina ha crecido en 65 mil millones de dólares de deuda. Al dejar el gobierno anterior, los LELIQ eran 1 billón. Ya no hablamos de millones, sino de billones. Hoy son más de 2 billones. Es decir, eso también genera intereses, genera deuda. Bueno, es decir, una cosa del fondo, ¿por qué? Porque Argentina está dentro de contexto mundial, que integran 188 países, y no podemos nosotros defraudar a los otros países. Entonces, además en esta situación que hoy vive el mundo tan difícil, con esta guerra realmente que nadie se esperaba, esto también trae consecuencias porque los commodities se van a aumentar, al aumentar, y uno de los problemas serios que tiene el mundo es la energía. Todos bien saben que la energía, el 85% es generada por fósiles, que es petróleo, que es carbón, y solo el 15% son el desarrollo de sustentables, como en el caso nuestro, renovable, que es el bioetanol, que no alcanza. Entonces, el petróleo hoy ya pasó los $100 el barril. Entonces, esto hace de que todo se incremente, y es por eso que también dentro de este convenio hay que ir ajustando algunas tarifas, que estoy de acuerdo yo que se ajuste, que sí se mantengan los subsidios a aquellas personas que son de menos recursos, pero que también empecemos a trabajar con una concientización del consumo, de cuidar el consumo, como hacen otros países, como hace Israel, que te da un determinado consumo y luego te reintegras y vos ahorrás. Ese tipo de cosas tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar. ¿El bolsillo de los argentinos está en condiciones de hacerse cargo de esto, de pagar una boleta sin subsidios? La inflación no baja. ¿Cómo? Digo, el ciudadano está en condiciones de pagar. Bueno, por eso hay que mantener a la gente, que casi el 50, más del 40% de nivel de pobreza, mantenerle los subsidios, y que sí tienen que pagar aquellos que están en condiciones. Mira, en el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pagan 5 veces o 6 veces menos que nosotros los tucumanos que pagamos acá. Es lo mismo que el boleto de ómnibus.
Es decir, por eso creo que tiene que empezar a haber un equilibrio. Es decir, aquellos que tienen ingresos, que sí pueden hacer frente a sus consumos, lógico que tienen que pagar. Aquellos que no tienen los ingresos debidos, como el 40 y tanto % de la población, mantengamos los subsidios. En eso sí estoy de acuerdo. Ahora, diputado, algunos diputados no están de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo que sí se mantenga. Habla de que la oposición se va a sentar a discutir que es necesario honrar las deudas, pero ¿qué pasa si no se paga? ¿Qué pasa si se llega a esa situación de que no se aprueba el convenio y no se paga, no se avanza con el pago? Si no se paga, la Argentina queda en default. No hay más que aprobar. Queda en default. Sí, es decir, quizás hay algunos puntos, porque el convenio tiene varios artículos. Es decir, la financiación, bueno, es uno de los temas, el acuerdo de pagar, es decir, que uno se hace responsable como país. Y lo importante es que se debata en el Congreso, porque veo muchas opiniones que no están gente en el Congreso y opina porque pertenecen a partidos, confunden a la población y a los demás políticos. Yo creo que el acuerdo, el Congreso es el lugar del pueblo, donde lo que estamos sentados ahí representamos a la gente y tenemos que defender los intereses de la gente. Si usted me dice, no, mire, vamos a hacer un ajuste para perjudicar al trabajador, le digo que no acompaña. ¿Verdad? Eso no está previsto, más allá que algunos quieran hacer política con eso, no está previsto. Además, ¿qué pasa si el Congreso no aprueba esto? ¿El mismo el gobierno puede hacer este acuerdo con el fondo? Tiene las herramientas para seguir adelante, pero yo creo que lo ideal es que el Congreso apruebe y tengamos tranquilidad y previsibilidad en el futuro, ¿no? De fondo, a ver, una pregunta o dos de fondo. Primero, desde el presidente para abajo han indicado de que el macrismo ha usado mal el dinero que ha recibido del Fondo Monetario. Yo quería saber su opinión sobre eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué pasó desde el 2000 no sé cuánto hasta esta época donde en realidad el país económicamente no levanta, de un signo político del otro no levanta con la inflación? El dólar, sigue subiendo todos los días, lo ha pasado en el gobierno anterior, sigue pasando en este. Mire, el tema de deuda no hay que analizarlo desde el gobierno anterior, que es importante que sepamos. La dictadura, esa sangrienta que tuvo el país, tomó al gobierno constitucional de ese momento con 7.000 millones de dólares de deuda. ¿Ok? Ellos la dejaron en 50.000 millones. Imagine usted cómo creció esa deuda y esos 50.000 millones, si lo actualizamos al día de hoy, no hablemos cuánto será, no sé, serán 500.000 millones. No tengo los números, pero... Y así fue creciendo la deuda. De todos los gobiernos democráticos que vinieron después, fueron creciendo, en algunos han endeudado más, otros menos. Y en el único gobierno que disminuyó parte de la deuda y bajó el déficit fiscal fue el gobierno del presidente Kirchner. Terminó el gobierno de él y vino el gobierno del mismo signo, digamos kirchnerista, y volvió a acrecentar la deuda y lo dejó en 250.000 millones. La Tesorería de la Nación hoy informa de que el dinero que entró fue a pagar deuda. Es decir, que para ir pagando deudores que venían de antes. Es decir, si no, la Argentina entraba en default. Eso es lo que informa la Tesorería. Son datos oficiales del gobierno, y la Tesorería no tiene color político. Es decir, la Tesorería es una parte técnica donde lo que entra se sabe a dónde va. Entonces ellos informaron que todo ese dinero, esa masa de dinero que entró del fondo a una tasa favorable, porque cuando se habla de 1.600 puntos básicos de riego país, disculpe, significa que es el 16% como piso para que nos empiecen a prestar. Entonces, lo que nosotros como Argentina tenemos que una vez por todas salir de esos famosos fondos buitres que ya tuvimos malas experiencias, ¿verdad? Y empezar, si se va a tomar créditos con entidades internacionales como el fondo u otros que tienen que ver con el desarrollo del país, digamos, y no entrar a tomar préstamos como sea. Y otra de las cosas que tenemos que ver es bajar la emisión monetaria, porque usted dijo bien, ¿por qué el dólar se va? Porque hay mucha emisión monetaria. La emisión monetaria sucedió, bueno, hubo un caso excepcional como la pandemia, y el gobierno, al no tener fondos, lo único que tuvo que hacer es recurrir a la emisión para poder sostener algunos sectores de la sociedad que estaban realmente muy perjudicados, digamos, por la falta de trabajo y de ingreso, ¿no?